Entre prófugos capturados e imputados ya son 8 los funcionarios del gobierno, Felipe, involucrados en el escándalo de corrupción alrededor de la unidad de gestión de riesgo. El primero, Olmedo López, que era su director. Después Sneider Pinilla, que era el subdirector. Después Sandra Ortiz, que articulaba los contratos desde la Casa de Nariño, que decidía y que movía la plata en condición de consejera para las regiones. Vino después el tema de los fugitivos, Carlos Ramón González y César Manrique, director de la Unidad de Servicio Civil. Y ahora los nuevos, Felipe, en esta colada de presos y de responsables del gran aparato de corrupción, así lo llama en la acusación de anoche la Fiscalía, una organización criminal. Los que van para la cárcel pidieron detención domiciliaria son los exministros Ricardo Bonilla de Hacienda y Luis Fernando Velasco, que articularon, que movieron y que decidieron para quién eran los contratos y para quién la plata y cuáles eran los proyectos que iban a comprar en el Congreso de Colombia. Bueno, pero también a eso súmele Andrés Calle y Name, ¿no? Estoy, Felipe, en la lista de los compradores. Sí. Los otros son los vendedores, los que vendieron su voto. Correcto. Sí. Sí. De eso falta una lista grande, porque la Fiscalía tendrá que compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia. Y ya hay nombres. Que de hecho ayer, Néstor, una de las debilidades de la Fiscalía en la audiencia de imputación fue que no dio esos nombres y los abogados de los exministros se los reclamaron, les dijeron cómo hacemos para defendernos si no sabemos a quién compramos, y la Fiscalía dijo que no sabía cuáles eran los nombres, pero el caso de ayer, aunque no era exclusivamente, estaba muy concentrado en el tema de la Comisión de Crédito Público. Recuerden, Néstor, que era esa comisión que pues extorsionaba mucho al ministro Bonilla de si no nos dan contratos, nosotros no aprobamos los créditos y los cupos de endeudamiento, y pues evidentemente el ministro Bonilla y el ministro Velasco pues intentaban conformar esas mayorías, y en eso consistía la discusión de ayer, de qué tanto eso era legítimo y qué tanto era una cosa criminal. Sí, no dieron los nombres de los comprados, Felipe, de los que vendieron el voto, pero apareció un nombre que me sorprendió, el de la senadora Marta Peralta. A mí no me sorprendió. A mí no me sorprendió ahora que escuché a Ricardo Espina con ese nuevo nombre, a pesar de que yo ayer vi la audiencia de imputación, porque de ella se ha venido hablando hace ya muchos meses, Néstor. Sí, Felipe, pero en el contrato de los carrotanques, la Fiscalía dio un paso más allá y dijo que la senadora Peralta había articulado la conexión entre la Casa de Nariño y el Congreso. Es que inicialmente que ella sabíamos... era una especie de enlace. Claro, el puente, Néstor, porque Felipe tiene razón cuando dice que ya ella la habían mencionado, pero con un contrato realmente pequeño para maquinaria amarilla en el departamento de La Guajira. Pero ayer se llevó una parte muy dura de la audiencia cuando la fiscal la dibujó a ella como la gran articuladora y puente entre el Congreso y la Casa de Nariño para entregar contratos, para garantizar, por ejemplo, el voto favorable a la reforma pensional. Ahí hay una arista muy interesante, porque esa ha sido una de las teorías del magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que se caiga la reforma pensional, que está viciada de corrupción por la compra de voluntades del gobierno a congresistas. Así que lo de ayer es una carambola que va a tener consecuencias inclusive de carácter jurídico. Pues, Néstor, como dijo la fiscal Patiño, un gran entramado criminal. Así es. Y de ese entramado criminal les vamos a contar esta mañana, 6:23 minutos. Por supuesto, un golpe al presidente Petro. Cuando usted coge todos estos nombres, Sneider, Olmedo, Carlos Ramón González, César Manrique, Iván Name, Andrés Calle, usted dice, y a estas alturas lo hicieron solitos, nadie más sabía que estaban feriando la plata pública. 6:24 minutos, Calila Peña. Néstor, buenos días. Como una organización y un pacto criminal, así calificó la Fiscalía la presunta coordinación del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para acordar ilícitamente con congresistas direccionar proyectos, contratos y convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, a cambio de su votación en las sesiones de las comisiones para impulsar los proyectos del Gobierno Nacional.
Luis Fernando Velasco Chávez y Bonilla González lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas. Plantearon las líneas base del modus operandi, que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República. Entre esos proyectos que se buscaba impulsar, la Fiscalía hizo referencia a la reforma pensional y la reforma a la salud, pues por medio de chats, videos y pruebas quedó en evidencia como, por ejemplo, en el debate de la reforma pensional, la distribución de contratos para lograr el sí se habría dado en municipios como Puerto Concordia, Agua Azul y departamentos en Risaralda y La Guajira. En ese capítulo, al parecer, la senadora Marta Peralta y el exdirector Olmedo López coordinaron el entramado. En el 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate de la reforma en la Comisión Séptima del Senado y acordó con Marta Peralta Piayú gestionar al interior de la UNGRD proyectos en los que tenían interés determinados representantes de esa comisión, entre ellos Berenice Moreno. Asimismo, Marta Peralta Piayú le solicitó a Olmedo López atender a los congresistas de la coalición, ya que estaban inconformes por la poca participación que tenían en el gobierno nacional y por lo tanto era necesario direccionar la contratación de la entidad a favor de dichos parlamentarios. Y aunque el ministro Bonilla llegó en un taxi para ingresar por la entrada peatonal y afirmar que es inocente, para la Fiscalía los elementos probatorios son claros para señalarlo como responsable, junto al ministro Velasco, quien decidió conectarse de manera virtual para coordinar el direccionamiento contractual a los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo de la Comisión de Crédito Público, y en otra línea de hechos a Julio Elías Chao. La investigación atribuye a Bonilla y a Velasco la participación en 74 proyectos radicados en Invías y 5 en la Unidad para la Gestión del Riesgo, por un valor total aproximado de 612.000 millones de pesos, de los cuales se habrían concretado 7 proyectos, motivo por el cual fueron imputados y se solicitó la medida de aseguramiento domiciliaria por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar o ofrecer. Los exministros no aceptaron cargos. No acepto cargos, señora magistrada, no tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía General de la Nación porque soy completamente inocente. Más de medio siglo trabajando, actividades públicas y privadas, y nunca he tenido un peso de actividad ilícita, pero eso lo conoce bien la Fiscalía. Lo tiene que conocer porque ya me esculcó. En paralelo, la Corte Suprema de Justicia se prepara para dar inicio a la fase de juicio contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, quien hoy está prófugo de la justicia y se le señala de presuntamente participar en este mismo entramado de corrupción. El proceso le correspondió a la magistrada de la Sala de Primera Instancia, Blanca Barreto, quien deberá fijar la fecha para la audiencia de acusación contra González, en un nuevo capítulo que vincula judicialmente a altos funcionarios cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro. Kalila Peña, Blue Radio. María Camila Orozco es